Michelle hace un momentito, vamos a revisar ciertos temas, ciertos puntos súper interesantes respecto a las buenas prácticas de manufactura, con nombres conocidos acá entre los conectados, y espero realmente pues que podamos aprovechar este tiempo que vamos a estar acá, pues aprendiendo un poquito respecto a buenas prácticas de manufactura. Sí, entonces vamos a ir avanzando. Por favor, no se despeguen de acá de la transmisión. Recuerden que al finalizar vamos a hacer un sorteo para que ustedes puedan participar de nuestro curso de buenas prácticas de manufactura. Se va a llevar a cabo en fechas posteriores y bueno, pues vamos a revisar todos estos temas con muchísima más profundidad. Sí, entonces vamos a arrancar, vamos a revisar todo lo referente a las buenas prácticas de manufactura. Y por favor, cualquier inquietud que ustedes vayan teniendo, con todo gusto nos la pueden ir transmitiendo a través del chat virtual. Nosotros vamos a estar atentos y gustosos para poder ir respondiendo sus consultas. Por favor, cualquier inquietud, como les mencionaba, a través del chat virtual, y de igual manera, si es que por obvia circunstancia por allí alguna de las consultas no la vamos respondiendo de forma inmediata, no se preocupen que al finalizar toda la temática vamos a abrir una ronda de preguntas para que nos puedan transmitir todas las preguntas a través de acá de la plataforma, o a su vez todas las preguntas que nos lleguen a través de nuestra transmisión en Facebook. ¿Sí? Entonces, bueno, vamos a avanzar, ¿sí? Vamos a arrancar, y es muy importante antes de poder arrancar a revisar por completo todo respecto a las buenas prácticas de manufactura. Es súper importante que nosotros podamos entender de dónde nacen estas buenas prácticas de manufactura y qué tan importante es que nosotros las implementemos o las certifiquemos en un establecimiento en el que se manipulan alimentos. Sí, entonces esta expresión de alimentos, establecimientos en donde se manipulan alimentos, vamos a ir escuchando de forma repetitiva a lo largo de este tiempito que vamos a conversar de buenas prácticas de manufactura, pero como les menciono, es muy importante que nosotros entendamos esta esencia de las buenas prácticas de manufactura. ¿De dónde nacen estas buenas prácticas de manufactura? Pues bueno, principal es el primer peldaño antes de que nosotros empecemos, ¿sí?, a implementar cualquier normativa de inocuidad alimentaria. Las buenas prácticas de manufactura son el primer peldaño de los sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, y en la imagen que nosotros vemos en pantalla, vemos el orden que nosotros deberíamos seguir para llegar a una normativa, ¿sí?, de inocuidad alimentaria, considerando ya de certificación dentro de la industria. Sí, entonces, como nosotros podemos ver, es muy importante que previo a poder arrancar con una implementación de buenas prácticas de manufactura, nosotros cumplamos ya con ciertos prerequisitos que los vamos a ir analizando con un poquito más de profundidad más adelante, y en el curso que les mencionaba que vamos a tener en las próximas fechas, pues vamos a revisarlos por completo. Sí, como esta es una capacitación gratuita, vamos a tocar estos temas de buenas prácticas de manufactura para que ustedes puedan ir teniendo ustedes con muchísima más claridad qué es lo que debemos trabajar previo a poder empezar una implementación de buenas prácticas de manufactura. Entonces, el primer peldaño, como les mencionaba, buenas prácticas de manufactura o BPMs, ¿sí? Y posterior a ello, nosotros ya podemos arrancar con todo lo que tiene que ver con análisis de peligros y puntos críticos de control, el famosísimo HACCP, ¿no es cierto?, que es un peldaño después de las buenas prácticas de manufactura, en donde nosotros ya contamos con prerequisitos que, como les mencionaba, los vamos a ver más adelante, y posterior a ello, pues tenemos una normativa un poquito más fuerte, un poquito más, digámoslo así, más estricta, más rígida, que es la ISO 22000. Pero en conjunto, ¿sí?, en conjunto, toda la base fundamental de normativas de inocuidad alimentaria, ¿sí?, pueden llegar a desembocar en una normativa superior. ¿Cuáles son las normativas superiores? Pues sí, principalmente todas aquellas normativas que están habladas por la GFSI, ¿sí?, Global Food Safety Initiative, y pues todas las normativas superiores
tienen distintos tipos de alcances. Básicamente la esencia en sí de estas normativas superiores es la misma, que es cuidar la inocuidad de nuestros productos alimenticios, y en distintos países alrededor del mundo, pues nos obligan muchas veces a certificar una de estas normativas superiores para que nosotros podamos demostrar que nuestros procesos dentro de la industria de alimentos están cumpliendo con características adecuadas y que entran dentro de los procesos de alimentos inocuos, y que nosotros vamos a entregar alimentos de calidad al consumidor. Dentro de estas normativas superiores tenemos la famosísima BRCGS, ¿sí? La SQF, la IFS, la FSSC 22000, que es un pasito posterior a la ISO 22000 y es una pequeña mezcla entre la ISO 22000 y la ISO 9001, que es una normativa no de inocuidad, sino de calidad únicamente, y pues algo conocidísimo por todos nosotros, que es la Global Gap. Sí, hace algún tiempo acá en Estrategia, si no me equivoco, pues la segunda semana de junio, acá en Estrategia, pues nosotros estuvimos arrancando con nuestro simposio. Sí, muchos de ustedes de seguro participaron en nuestro simposio, y pues en nuestro simposio nosotros tuvimos una charla específica en donde nos hablaron un poquito de esta Global Gap, sí, uno de nuestros ponentes. Entonces, de igual manera, si es que ustedes quieren revisar toda esta información, como les he mencionado, pueden entrar a la página de Facebook de Estrategia, pueden entrar al canal de YouTube de Estrategia e ir viendo pues todas las charlas y las capacitaciones gratuitas que hemos dado en este último tiempo, para que podamos ir entendiendo un poquito más de qué se tratan estas normativas, ¿sí? Entonces, para no perdernos del punto de partida, como les mencionaba, las buenas prácticas de manufactura son necesarias para yo alcanzar cualquier tipo de certificación de inocuidad de los alimentos, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya cuento con un sistema de buenas prácticas de manufactura, empiezo a trabajar en nuestros programas prerequisitos, o para yo contar con un buen sistema de buenas prácticas de manufactura, empiezo a trabajar en mis programas prerequisitos. Pero para poder trabajar en estos programas prerequisitos que les mencionaba hace un momento, yo necesito comprender primero una palabra súper interesante y súper importante, y que a lo largo de estos pocos minutos, desde que hemos iniciado con esta capacitación, ya la he mencionado muchísimas veces, y es la inocuidad. ¿Qué es esta famosísima inocuidad? ¿De dónde nace la inocuidad? ¿Y por qué es tan importante que nosotros podamos conocer esta inocuidad? ¿Sí? Pues la inocuidad es la condición de los productos alimenticios que nos va a permitir garantizar que no le van a causar daño al consumidor posterior a su preparación o comercialización, ¿sí? Si es que nosotros llegamos a algún lugar y por obvia circunstancia tomamos un alimento, ingerimos un alimento, y al día después nos duele la cabeza, nos duele el estómago, tenemos algún tipo de síntoma de enfermedad gastrointestinal, se me ocurre en este momento, que pues podríamos relacionar tal vez estos síntomas con que el alimento me hizo daño, y es algo que realmente nos ha pasado. Y pues por lo general a las personas, cuando comen en la calle o cuando no tienen buenas prácticas a la hora de manipular sus alimentos, pues les llega a suceder, ¿no es cierto? Entonces, Estimados participantes, nuestro ponente tuvo un poquito de inconvenientes en el audio, ya se va a volver a reactivar nuevamente. bien, perfecto, muchísimas gracias, Michelle. Sí, una pequeña falla en la conexión de internet, pero bueno, estamos acá de regreso. Bien, entonces, para no perder el hilo de lo que estábamos conversando, les mencionaba que este tema de la inocuidad, ¿sí? Se relaciona de forma directa con
las buenas prácticas de manufactura. Y cuando nosotros hablamos de buenas prácticas de manufactura, lo que vamos a buscar es la inocuidad de nuestros procesos, ¿sí? Que realicemos y trabajemos sobre líneas de producción que cumplen con programas de limpieza y desinfección, que nuestro personal, que el personal operativo, el personal que está encargado de manipular de forma directa los alimentos, ¿sí? Conoce y cumple con las normativas de higiene. Entonces, la inocuidad es un término que nos va a permitir a nosotros abarcar todos los puntos para poder llegar a una implementación de buenas prácticas de manufactura, ¿ya? Entonces, conociendo qué es la inocuidad, de dónde nace esta inocuidad, de dónde parte esta inocuidad, ¿sí? Ahora hacemos un breve análisis, una breve descripción, ¿sí? ¿De qué tan importante es que nosotros contemos con un programa de buenas prácticas de manufactura o un sistema de inocuidad alimentaria como las BPMs que nos va a permitir evitar? Y sí, pues las ETAs, las enfermedades transmitidas por alimentos alrededor de todo el mundo, pues atacan muchísimo a los consumidores. ¿Sí? En el último tiempo se han registrado 128,000 hospitalizaciones por enfermedades de transmisión, transmitidas por alimentos, perdón, y 3,000 muertes, ¿sí? Y estos pequeños datos estadísticos a nosotros ya nos van a permitir tener una idea muchísimo, muchísimo más clara de qué tan importante es que nosotros conozcamos de buenas prácticas de manufactura, practiquemos las iniciativas de buenas prácticas de manufactura y partiendo de ello, que nosotros pues podamos llegar a cumplir con las directrices de las buenas prácticas de manufactura o BPMs, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que puede llegar a ocasionar que un consumidor de alimentos se enferme por culpa de una mala práctica a la hora de manipular alimentos o que una persona llegue a morir, que sería un caso completamente muchísimo más grave? Sí, pues realmente pérdidas económicas súper grandes, ¿sí? Daños colaterales que pueden ser muy notorios cuando nosotros entramos a redes sociales, ¿no es cierto? Y ahora está muy de moda que nosotros entremos a redes sociales y veamos en redes sociales que una persona subió una queja y es que me encontré una cucaracha en el restaurante tal, ¿cierto? O compré una funda de papas y me vino con un vidrio, me vino con un clavo, me vino con un cabello, ¿ya? Entonces, este tipo de daños, aparte de generarme pérdidas económicas, en efecto, van a manchar mi marca, van a manchar mi empresa, van a manchar mi establecimiento y esto es algo que nosotros debemos controlar, debemos manejar, ¿sí? De igual manera, todos estos daños físicos que se pueden generar o inclusive daños emocionales, y aunque ustedes no lo crean, claro, si es que por alguna circunstancia, por mi culpa, si un consumidor de los alimentos que yo preparo, pues lastimosamente fallece, pues sí, voy a tener daños emocionales también al entorno, ¿no es cierto?, en el que se encontraba esta persona. Entonces, las buenas prácticas de manufactura no van únicamente dirigidas o no son únicamente un punto de obligatoriedad, digámoslo así, o es que los entes reguladores sanitarios nos quieren a nosotros hostigar, nos quieren molestar porque cumplamos con las BPMs, sí, no tienen ningún objetivo. No, pues acá nos estamos dando cuenta que sí, hay un objetivo principal a la hora de implementar estas buenas prácticas de manufactura, de hacer uso de estas directrices, tomar en cuenta estas directrices plasmadas en las distintas normativas de buenas prácticas de manufactura que se encuentran alrededor del mundo, ¿no es cierto? Y que a nosotros, en efecto, nos va a permitir evitar justamente esto, ¿no es cierto? Llegar a un número tan alto de enfermedades transmitidas por alimentos alrededor del mundo, 48 millones de enfermedades, ¿sí? Es una cantidad súper grande. ¿Y por qué? Pues sí, porque tal vez la persona encargada de calidad, el dueño de la empresa, no tomó en cuenta que sí había un operario dentro del área de producción que no tenía conocimiento respecto a buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Entonces hay que fijarnos en los pequeños detalles, hay que fijarnos en los pequeños puntos, por más insignificantes que parezcan, nos pueden llegar a evitar que pasemos por algo similar a esto,
¿Sí? Entonces, un poquito de la concientización de todos a la hora de practicar la higiene y correcta manipulación de alimentos, las buenas prácticas de manufactura en nuestros establecimientos y que le demos el interés y la importancia necesaria. Si bien es cierto, acá en nuestro país, en el Ecuador, las buenas prácticas de manufactura no son obligatorias de certificación, pero sí son obligatorias de implementación. Es decir, todas las empresas que se dedican a la elaboración de productos alimenticios deben contar, ¿sí? Deben contar con un sistema de gestión de inocuidad alimentaria basado en estas buenas prácticas de manufactura. Y pues como ustedes van viendo, cada que vamos avanzando un poquito, ustedes van viendo expresiones un poquito más conocidas en las láminas que les estamos pasando. Y vuelvo y repito, las buenas prácticas de manufactura que son, sí, un conjunto de directrices, un conjunto de recomendaciones que están establecidas, ¿no es cierto?, en un documento legal que a nosotros nos va a permitir garantizar un entorno laboral limpio y seguro y que de igual manera nos permita evitar que se lleguen a contaminar nuestros alimentos en cualquiera de las distintas etapas de la producción, industrialización y comercialización de nuestros alimentos. ¿Sí? Entonces, este conjunto de directrices a nosotros nos puede permitir, ¿sí?, evitar por completo que lleguemos a enfermar a alguien, que lleguemos a matar a alguien, ¿sí? Y pues partiendo de eso ya tenemos nosotros la idea clara de qué tan importante es, ¿no es cierto? Entonces, ustedes me pueden ir enviando por el chat, ¿no es cierto? Me pueden ir enviando por el chat. Sí, yo considero que las buenas prácticas de manufactura son muy importantes porque en algún momento me pasó esto, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de buenas prácticas de manufactura y dentro del curso que les mencionaba hace un momento, que lo vamos a dictar en fechas posteriores, y Michelle nos va a recordar las fechas en un momento nada más, ¿sí? Es muy importante que nosotros hablemos con experiencias, ¿no es cierto? Porque si es que estudiamos únicamente la normativa, leemos los artículos de la normativa, cuáles son las especificaciones, no solamente de la normativa nacional, sino que, pues bueno, tenemos el gusto de manejar normativas también de varios países de Sudamérica, de Centroamérica, de Norteamérica y de algunos países europeos. Y bueno, pues realmente, como les menciono, el objetivo viene a ser siempre el mismo, ¿ya? Entonces, una vez que nosotros entendemos que las buenas prácticas de manufactura a mí me van a permitir evitar, ¿sí?, daños económicos de mi empresa, enfermar a las personas, matar a las personas porque consumen mis alimentos, ¿no es cierto? Pues también voy a ir a un punto muchísimo más específico. Me va a permitir que evitemos la contaminación de nuestros productos. Y si es que nosotros avanzamos o empezamos evitando la contaminación de nuestros alimentos, ya podemos asegurar que posterior a ello, una vez que esté nuestro producto en el mercado, ¿sí?, nadie se enferme, nadie tenga problemas de salud porque consumieron mi alimento. Sí, y tal vez ustedes digan y se pongan a pensar en este momento, pero bueno, qué exageración. Muchas personas comen en la calle o muchas personas hacen productos y los venden en la calle y no todo el mundo se enferma. Y estamos completamente de acuerdo. Pero mientras nosotros más precavidos seamos, mientras nosotros más preventivos seamos a la hora de preparar alimentos, de elaborar alimentos, de procesar alimentos, vamos a poder estar más tranquilos, ¿ya? Ese es un punto muy, muy importante. ¿Y cómo nosotros podemos evitar que los contaminantes lleguen a nuestros alimentos? Bueno, pues primero identificando cuáles son las etapas de nuestra cadena alimentaria, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las distintas etapas por las que transita mi alimento desde la producción primaria, que puede ser agrícola, ganadera, pesquera, toda la producción primaria, hasta que llega al consumidor? ¿No es cierto? Entonces, esta breve cadena, donde existen cuatro etapas, a nosotros nos puede permitir ya entender por dónde nosotros debemos empezar a cuidar ya la inocuidad. Y si es que yo les pregunto a ustedes, ¿en dónde deberíamos empezar a cuidar la inocuidad de nuestro alimento, que nuestro alimento sea inocuo? Ustedes me pueden responder en la industria alimentaria, ¿sí? O puede ser en la comercialización y venta del alimento. No, ¿sí?
Si es que yo hablo de precautelar la inocuidad de mi alimento, pues empiezo desde la etapa número uno, desde la producción primaria, ¿sí? Y en cada una de las etapas de la cadena alimentaria yo debo, perdón, yo debo ir tomando en cuenta distintos puntos que a mí me permitan evitar que mi alimento se contamine. ¿Ya? Entonces, dentro de la etapa número dos, en la industria de los alimentos, sí, es la etapa en la que nosotros preparamos, transformamos, cambiamos las características de nuestro alimento y de igual manera también lo envasamos para su posterior distribución, transporte, venta e inclusive preparación, ¿no es cierto? En los famosísimos establecimientos de alimentación colectiva, un ejemplo muy sencillo, un restaurante, ¿no es cierto? Que son establecimientos o son lugares en los que nosotros llegamos y consumimos alimentos de forma inmediata, ¿no es cierto? O nos los llevamos a la casa, pero nosotros ya no le hacemos ninguna transformación al alimento, ¿sí? Pues acá también debe haber un punto de manipulación adecuada de los alimentos, porque si es que de mi establecimiento en el que yo estoy haciendo, voy a ponerles un ejemplo, en el que yo estoy haciendo papas fritas, mi producto está sumamente cuidado, se está produciendo con los estándares más altos de calidad, se está cuidando la inocuidad en cada una de las etapas del proceso y llega a la comercialización y venta y la persona del micromercado que vende mis papas tiene mis papas junto al cloro, junto al detergente, junto a los productos químicos de limpieza doméstica, ¿sí? Ya podemos nosotros tener un problema, ¿no? Entonces, en cada una de las etapas de la cadena alimentaria, nosotros debemos cuidar de nuestro alimento, ¿ya? ¿Y cómo hacer esto? Pues sí, con los prerequisitos de fabricación de alimentos que los vamos a ir revisando más adelante. Y la última etapa, ¿no es cierto?, dentro de esta cadena alimentaria es el consumidor, ¿no es cierto? Cuando el alimento llega a nuestras neveras, a nuestras cocinas o simplemente nosotros lo adquirimos para poder consumirlo, ¿ya? Contemplando estas cuatro etapas de la cadena alimentaria, nosotros ya podemos hablar un poquito más a profundidad de identificar los contaminantes que se pueden llegar a presentar en estos alimentos, ¿no es cierto? Y en cada una de las etapas de la cadena alimentaria. Y algo que tal vez muchos de ustedes ya conocen y tal vez que muchos no conocen y lo vamos a ir comentando brevemente y de forma muy clara. Existen tres tipos de contaminantes, los contaminantes de tipo físico, de tipo químico y de tipo biológico, ¿ya? Y cada uno de estos contaminantes me pueden llegar a alterar el producto. Si es que yo no cuido de la inocuidad de mi alimento, puedo encontrar dentro de mis contaminantes físicos aretes, cabellos, plásticos rígidos, astillas de madera, botones, lana, pedazos de esmalte e inclusive uñas. Y si es que nosotros encerramos en este momento en una bombita a los contaminantes físicos, a los contaminantes de tipo físico, ¿sí? Podemos validar que pues son todas aquellas partículas sólidas, ¿no es cierto? Todas aquellas partículas que nosotros podemos ver, podemos percibir en el alimento sin ningún problema. Si es que nosotros nos topamos con un cabello en un alimento, lo vamos a ver, ¿no es cierto? Lo podemos sentir, ¿ya? Mucho más lanas, aretes, no sé qué experiencias han tenido ustedes, pero pues cuando ya estamos involucrados en el mundo de los alimentos, podemos llegar a encontrar cosas impresionantes que están dentro de la categoría de los contaminantes de tipo químico y que pues sí, en efecto, pueden llegar a cambiar y alterar esta matriz alimentaria como tal. ¿Ya? Entonces, cada uno de estos contaminantes físicos puede tener repercusiones graves y otros tal vez no tan graves. No es lo mismo que yo me coma un vidrio a que yo me coma un cabello. ¿No es cierto? Si es que yo me como un vidrio, sí, podría llegar o podría ir a parar en el hospital, ¿no es cierto? Y si es que yo me como un cabello, más allá de que tal vez, solamente tal vez me pueda llegar a doler un poco el estómago o algo similar, no vamos a ir más lejos. ¿Ya? Entonces, cada uno de los contaminantes puede llegar a tener una repercusión más grave en nuestro organismo y es allí cuando estos contaminantes, los que llegan a tener una repercusión grave o llegan a ser un riesgo, ¿no es cierto?, para la salud del consumidor, se empiezan a convertir en peligros.
¿Ya? Entonces, los contaminantes en sí dependerán de esta repercusión en la salud del consumidor para que se conviertan en peligros. ¿Ya? Avanzamos con el segundo punto como tal, el segundo grupo, que son los contaminantes de tipo químico, en donde nosotros vamos a encontrar todos los productos de limpieza de la industria de alimentos, ¿no es cierto? Los lavavajillas, los detergentes, los desengrasantes, los productos desinfectantes como tal, y que si es que en algún momento, ¿sí? Y que si es que en algún momento llegase como tal a tener un contacto directo con el alimento, sí puede llegar a generarme esta contaminación química y que muchas veces no es necesario que tengan contacto directo, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos en un lugar, en un establecimiento de alimentación colectiva, ¿sí? Y se acerca la persona que sirve los alimentos a desinfectar la mesa y coloca con un atomizador cloro sobre la superficie de la mesa, muchas veces ese cloro llega a estar mal dosificado. Y ese cloro mal dosificado, ¿sí? Ojo con eso, ese cloro o ese producto químico mal dosificado puede llegar a tener una repercusión directa con nuestros alimentos. Pesticidas, importantísimo lo que nos dice Lisette, los pesticidas también pueden llegar a considerarse como contaminantes de tipo químico y que tal vez no estén como tal de forma directa en mi producto terminado o en mi proceso, a menos que haya llegado la empresa de control de plagas y haya fumigado y por allí pues gotículas de este producto llegaron al alimento, pero por lo general en la producción primaria, en la actualidad, se llegan a utilizar muchísimos pesticidas. ¿Ya? Entonces, también hay que tener muchísimo cuidado en la producción primaria. Como yo les mencionaba, en cada una de las etapas de la cadena alimentaria, no solamente dentro, en planta, mientras nosotros estamos procesando, no, también hacia atrás, en la materia prima que utilizamos y adelante, con quién está comercializando nuestro producto, ¿sí? Otro de los puntos importantísimos por acá, ¿sí? Otro de los puntos importantísimos por acá son los lubricantes de las maquinarias, las grasas utilizadas en las maquinarias e inclusive las famosísimas pastillas, ¿no es cierto? ¿Es recomendable tener un botiquín en el lugar en el que se están elaborando alimentos? Sí. Para cualquier emergencia es importante tener un botiquín que tenga los utensilios, que tenga las sustancias más principales para poder tratar una emergencia. ¿Sí? Pero muchas veces los botiquines que se tienen en una planta procesadora de alimentos se llegan a convertir en una botica, ¿no es cierto? En una farmacia, ¿ya? Y pues encontramos pastillas, jarabes y de todo un poco, ¿ya? Y estas pastillas pueden llegar a los alimentos, claro que sí, y pues se van a convertir en contaminantes de tipo químico, ¿ya? Se van a convertir en contaminantes de tipo químico. Perfecto, muy bien, excelente. Los alérgenos alimentarios no están dentro, ¿sí? No están dentro de los contaminantes químicos, ni de los contaminantes físicos, ni de los contaminantes biológicos, ¿sí? Los alérgenos alimentarios se los trata de una manera muy diferente y muy aparte y que pueden llegar a estar en los alimentos por contaminación cruzada, claro que sí. ¿Ya? Pero los alérgenos alimentarios como tal se los trata de una manera muy diferente. ¿Por qué? Por la repercusión que llegan a tener en nuestro organismo. ¿Ya? Perfecto. Y pues los más difíciles de controlar, los más complicados de manejar y que realmente sí son un problema y llegan a ser un problema, sí, llegan a ser un problema, pues los contaminantes de tipo biológico, ¿sí? Los contaminantes de tipo biológico, las bacterias, los virus y los parásitos, ¿ya? Y cualquiera de las bacterias, de los virus o de los parásitos que pueda llegar a estar en contacto con nuestro alimento o en alguna superficie en la que nuestro alimento se está manipulando, se está trabajando, se está procesando, pues nos va a generar una complicación un poquito difícil de manejar, ¿ya? Entonces,
vamos a ir identificando cuáles serían los puntos más importantes para poder controlar esta contaminación por bacterias o esta contaminación biológica, que realmente si nos podemos a pensar a profundidad, el manejar o el controlar que un contaminante físico llegue a nuestros alimentos, hasta cierto punto puede ser sencillo, si es que nosotros tenemos capacitación, tenemos constancia, ¿cierto? Y tenemos conciencia de cómo puede llegar esta partícula sólida al alimento, puede llegar a ser fácil controlarlas, ¿sí? De igual manera, los contaminantes de tipo químico, si yo controlo de forma adecuada mis contaminantes de tipo químico, los almaceno en un lugar adecuado, mis sustancias utilizadas para la limpieza, las almaceno fuera del área de producción, dosifico de forma correcta mis productos químicos, sí, voy a evitar por completo que lleguen a tener contacto con mi alimento. Si es que yo tengo fichas técnicas de las grasas, de los aceites utilizados para lubricar mis maquinarias, también puedo respaldar, ¿no? Siempre que sean de grado alimenticio, puedo respaldar que no voy a contaminar mis alimentos, ¿ya? En el lado de las bacterias, de los contaminantes biológicos, tenemos una gama infinita de posibles contaminantes de acuerdo a la matriz alimentaria. ¿Sí? Pero básicamente, ¿de qué va a depender esto o qué van a necesitar las bacterias para poder llegar a los alimentos? Pues tal cual un ser humano, pues sí, las bacterias necesitan de condiciones específicas para poder vivir, y si es que llegan a encontrar estas condiciones adecuadas para poder vivir, es decir, cuestiones ambientales, temas de nutrientes, si es que encuentran alimento, un alimento que tenga un alto contenido en nutrientes, que tenga una alta cantidad de agua, pues básicamente la bacteria, el microorganismo, va a poder reproducirse sin ningún problema. Y cuando la bacteria empieza a reproducirse es en donde empieza el problema, porque una vez que empieza a reproducirse ya es muy complicado que nosotros podamos ir limitando este crecimiento o esta reproducción exponencial que tienen las bacterias. Tal cual, y para que ustedes lo puedan entender de una manera muy clara, tal cual lo que se escuchaba en noticias cuando empezó la pandemia, ¿no es cierto? Nosotros prendíamos la televisión para ver cómo iba el tema de la pandemia, cuando pues hace algún tiempo nos encontrábamos confinados, ¿no es cierto? Y escuchábamos que los reportes estadísticos de contagios decían que sí, pues que la curva de contagio está creciendo de forma exponencial, tal cual se empiezan a reproducir los microorganismos en los alimentos, ¿sí? Pues tal vez el día de hoy era uno, el día de mañana ya son 10, después pasaron 10 minutos y ya son 100, y después son 1000, son 10,000, hasta que pues se vuelve algo realmente incontrolable. Y es por eso que es lo más complicado de manejar, porque un producto químico, si yo lo guardo bien, si yo lo dosifico bien, si yo cuido como tal el contacto de estos productos químicos con mi alimento, voy a evitar contaminación. Si es que yo evito como tal que existan superficies que puedan contaminar mi alimento porque tienen astillas, no utilizo madera, no entro con aretes a trabajar, no me pongo gargantillas, no me pinto las uñas, me corto las uñas, ¿sí? Pues básicamente va a ser también bastante sencillo controlar un contaminante físico, pero un contaminante biológico llega a ser muy complicado porque yo no puedo ver el microorganismo, ¿no es cierto? Yo no puedo saber que en ese alimento hay una Escherichia coli que puede llegar a afectar a mi consumidor. ¿Sí? Entonces es importantísimo que nosotros podamos entender de qué requieren o cuáles son estos factores que llegan a favorecer el crecimiento de nuestros microorganismos. ¿Ya? Perfecto. ¿De qué requieren los microorganismos para poder empezar a crecer y reproducirse en los alimentos? Pues de nutrientes, tal cual los seres humanos necesitan de nutrientes para poder crecer sanos y fuertes, los microorganismos necesitan de nutrientes para empezar a reproducirse, ¿sí? Les menciono nuevamente, todos aquellos alimentos que tienen un alto contenido de agua, que tienen una gran cantidad de proteínas, de grasas, de minerales, de azúcar, ¿sí? Pues son un platillo de primera mesa para los microorganismos. Es por eso que si es que nosotros vemos una tabla de clasificación de alimentos, existen alimentos de alto riesgo, de riesgo medio y de riesgo bajo. ¿Y por qué clasificamos los alimentos en tres tipos diferentes de riesgo? Justamente por esto, por la cantidad de nutrientes que tiene cada uno de los alimentos
un alimento u otro puede ser más propenso o no a contaminarse por bacterias. Entonces, uno de los primeros factores, ¿sí? Los nutrientes, ¿ya? El agua, súper importante, un ser humano necesita de agua para poder vivir, ¿no es cierto? Podemos pasar mucho más tiempo sin comer que sin tomar agua. Y los microorganismos también necesitan de agua para poder reproducirse de forma adecuada, para que ellos se sientan en las condiciones óptimas para empezar a reproducirse. Entonces, mientras un alimento tenga menor contenido de agua, menos propenso a contaminarse va a ser. Y acá otro ejemplo clarísimo, no es lo mismo que yo comercialice, ¿cierto? Una piña deshidratada, un fruto deshidratado, puede ser una manzana, una piña, cualquier tipo de fruto deshidratado, a que yo comercialice un trozo de carne. ¿No es cierto? ¿Qué alimento tiene más cantidad de agua, la carne o la manzana deshidratada? Pues la carne, lógicamente, ¿no es cierto? Y por ende, la carne va a ser mucho más propensa a contaminarse que cualquier otro alimento. ¿Sí? Por acá es importante reconocer también que mientras ha ido pasando el tiempo, ¿sí? Y las tecnologías han seguido avanzando, pues sí, ahora existen métodos como la deshidratación que me permiten reducir el agua de un alimento hasta tal punto en el que yo ya no puedo, sí, en el que ya no existen las condiciones adecuadas para que un microorganismo pueda reproducirse, pueda llevar a cabo sus reacciones biológicas para empezar a reproducirse, ¿ya? ¿Y de dónde parte esto? Y acá entra la expresión de la actividad de agua o esa famosísima agua ligada, ¿sí? Que tienen los alimentos. Esta actividad de agua es la cantidad de agua disponible en un alimento para que los mismos, para que los microorganismos puedan empezar a reproducirse, para que puedan empezar a producir reacciones de reproducción en el alimento. ¿Ya? Entonces, mientras yo más puedo reducir la cantidad de agua en el alimento, voy a evitar por completo que los microorganismos puedan empezar a reproducirse. ¿Ya? Perfecto. Otro de los puntos importantes y que pueden llegar a favorecer el crecimiento de los microorganismos y que a su vez pueden llegar a desfavorecer el crecimiento de los microorganismos es la temperatura. Y es por eso que en la industria de los alimentos, uno de los tratamientos para los alimentos más utilizados son los tratamientos térmicos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, bueno, en un rango de temperatura existe una zona de riesgo, una zona de peligro que está entre los 5 grados Celsius y los 60 grados Celsius, ¿sí? En donde pues los microorganismos pueden llevar a cabo cualquier tipo de reacción con toda comodidad para empezar a reproducirse. ¿Sí? Mientras más baja es la temperatura, el microorganismo empieza como que a atenuar esta actividad, ¿sí? Empieza a trabajar un poquito más lento, ¿ya? Entonces, si es que yo me salgo de esta zona de riesgo que les acabo de mencionar, pues le voy a empezar a complicar un poquito al microorganismo y ya no va a ser tan fácil que se reproduzca en mi alimento. ¿Ya? Entonces, uno de los métodos de conservación más utilizados principalmente para los productos cárnicos, ¿no es cierto?, es la congelación, donde yo me salgo de esta zona de riesgo y entro a temperaturas de congelación, ¿no es cierto?, ya estoy bajando a temperaturas inferiores a los 5 grados centígrados o grados Celsius, y pues los microorganismos no mueren, no se eliminan del alimento, pero sí se los inhibe, ¿sí? Dejan de actuar o dejan de proliferarse en el alimento, dejan de reproducirse, que pues para dar una idea muchísimo más clara de esto, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos frío? ¿No es cierto? Cuando nosotros tenemos mucho frío, lo que buscamos como tal es estar quietitos, no movernos, ¿no es cierto? ¿Ya? Y les pasa exactamente lo mismo a los microorganismos. Mientras más baja es la temperatura, ellos menos se dejan de mover, menos actividad tienen en el alimento y por ende, pues como les menciono, no mueren, no se eliminan los microorganismos, pero sí se inhibe su crecimiento, ¿sí? Es decir, se detiene su crecimiento mientras más baja es la temperatura. Y cuando la temperatura es superior a los 60 grados centígrados o grados Celsius, ¿no es cierto?
pues los microorganismos en este caso sí ya empiezan a morir. Existen tipos y tipos de microorganismos, como les mencionaba, existen microorganismos esporulados en donde la temperatura, por más alta que sea, no les va a eliminar, no los va a matar, pero bueno, existen otro tipo de métodos para controlar este tipo de microorganismos. Y como les mencionaba, todo va a depender de la matriz alimentaria como tal. ¿Sí? Entonces, es importante que nosotros contemplemos en la industria de los alimentos cuáles son los puntos más importantes a considerar dentro de los factores que pueden llegar a favorecer el crecimiento de estos microorganismos y partiendo de ello que pues nosotros podamos ir ya tomando las respectivas precauciones para poder evitar que estos microorganismos lleguen a nuestros alimentos. Y si es que tal vez estuvieron en nuestros alimentos, pues que los hayamos podido eliminar de forma correcta y de forma adecuada. Otro de los puntos importantísimos es el oxígeno. Sí, el oxígeno es otro de los puntos súper importantes a la hora de contemplar la reproducción y la contaminación biológica. Y sí, en efecto, y me dirijo nuevamente a estos alimentos de alto riesgo, ¿no es cierto? Me dirijo nuevamente a estos alimentos de alto riesgo que son los productos cárnicos, ¿ya? En donde pues se comercializan estos productos muchísimas veces con atmósferas modificadas. ¿No es cierto? Que es cuando nosotros vamos al supermercado y encontramos una bandejita, ¿no es cierto? Que tiene un plástico film y que pues este plástico film está inflado como un globo, ¿no es cierto? Eso es una atmósfera modificada. ¿Ya? Para no entrar mucho en la técnica como tal, ¿sí? Se controla la cantidad de oxígeno en este ambiente cerrado que tiene el alimento. Entonces, vamos a hablar únicamente de los dos principales, los microorganismos aeróbicos y los microorganismos anaeróbicos, ¿no es cierto? Los microorganismos aeróbicos, aquellos que requieren necesariamente oxígeno para poder vivir, y los microorganismos anaeróbicos, que son aquellos que pueden vivir sin necesidad de tener contacto como tal con oxígeno, ¿ya? Entonces, importante, el control del oxígeno, sí, todo dependerá como tal, nuevamente lo repito, de la matriz alimentaria, del proceso que nosotros estamos realizando y pues mientras nosotros sepamos, ¿no es cierto?, cuáles son las características de mi alimento, cuáles son los posibles microorganismos que pueden llegar a estar en mi alimento, se nos va a hacer muchísimo más fácil controlar esta contaminación biológica. Entonces, el primer paso, vuelvo y repito, es ser preventivos. ¿No es cierto? Que nosotros sepamos como tal ya qué puede llegar a estar con mi alimento y cómo puedo controlar ese algo, ese microorganismo que puede llegar a afectar mi inocuidad. ¿Ya? Perfecto, eso es muy importante. Las atmósferas modificadas como tal no son lo mismo que un envasado al vacío. ¿Sí? Una atmósfera modificada, ¿sí? Es la inclusión de algún tipo de sustancia, de algún tipo de gas, ¿sí? Que me permita a mí como tal aislar del medio exterior, ¿sí? En un envase cerrado o en una condición cerrada como tal, en un ambiente cerrado, ¿sí? Un gas o una sustancia completamente ajena al medio exterior, mientras que un envasado o un envase al vacío básicamente es extraer el oxígeno que se tiene en el envase del alimento, ¿sí? Y pues no hay contacto con ningún otro tipo de sustancia. Entonces, básicamente esa es la diferencia y no es exactamente lo mismo, ¿ya? Esto es importantísimo, ¿ya? Perfecto, muy bien. Bien, vamos a avanzar un poco más y cómo nosotros podemos llegar a determinar si es que nuestro sistema de buenas prácticas de manufactura está bien implementado o lo estamos empezando a implementar bien, o de qué depende que este sistema de buenas prácticas de manufactura se encuentre sólido en nuestra empresa. Hay tres pilares importantísimos y el primero, sin duda alguna, es la infraestructura del establecimiento. Si es que el establecimiento no cumple
con las características adecuadas de una industria que pueda conservar la higiene y las medidas actualmente y las medidas de bioseguridad, pues vamos a tener problemas. Y acá entran nuevamente las directrices y estas recomendaciones u obligatoriedades que me dan a mí las normativas de BPM en cuanto a lo que es infraestructura. Y acá hay muchas veces cuando nosotros damos estas capacitaciones o los cursos de buenas prácticas de manufactura o de higiene y correcta manipulación de alimentos, muchas veces nos han consultado y nos han preguntado ¿cuál es la normativa aplicable a estudiar para saber cómo debemos construir o cómo debemos diseñar nuestra planta procesadora de alimentos? Y bueno, no hay una normativa exclusiva que nos hable de diseño de plantas como tal, ¿sí? Pero dentro, en su gran mayoría, ¿sí? Y por no decir todas las normativas, al menos a nivel sudamericano y centroamericano, ¿sí? Dentro de la normativa de buenas prácticas de manufactura hay artículos que nos hablan de la infraestructura de los establecimientos. ¿Sí? Y vamos a ver más adelante un documento que les va a servir muchísimo. ¿Ya? Entonces, el primer pilar fundamental, la infraestructura. Si es que yo no tengo un flujo de proceso correcto, si es que yo no tengo una buena distribución de las áreas en mis instalaciones, pues no voy a poder cumplir como tal con las buenas prácticas de manufactura. Es por eso que si es que yo estoy pensando en diseñar una planta, estoy pensando en construir un establecimiento como tal desde cero, pues lo hagamos con base a las normativas de inocuidad alimentaria y con base a la proyección que nosotros tenemos a futuro de nuestra producción. ¿Sí? Entonces, importantísima la infraestructura, que viene a ser básicamente el 50%, ¿no es cierto?, de una implementación correcta de buenas prácticas de manufactura. ¿Ya? El segundo pilar importantísimo, el sistema documental. A mí no me sirve de nada tener una infraestructura maravillosa, espectacular, y que tenga pisos epóxicos, que tenga paredes con pintura lavable, que tenga superficies de acero inoxidable por todo lado, que tenga aduanas sanitarias en el punto o en el acceso correcto, si es que yo no tengo un sistema documental que me permita como tal que las buenas prácticas de manufactura se vayan registrando, se vayan evidenciando y que nosotros podamos tener súper claro cuáles son las actividades que se van a cumplir en cada una de las etapas de la industria en la que yo estoy trabajando. Entonces, el sistema documental es muy importante y claro, dentro del sistema documental entran todos los procedimientos, ¿no es cierto? Todos los procedimientos, los registros, los instructivos, los anexos, ¿no es cierto? Que al personal operativo, administrativo de la empresa, le va a permitir como tal tomar acciones y tomar decisiones dentro de la industria de los alimentos que no afecten la inocuidad del alimento. ¿Ya? Entonces el sistema documental es súper importante y es el otro 50% para una correcta implementación de un sistema de buenas prácticas de manufactura, ¿sí? El 50% es la infraestructura y el otro 50% es el sistema documental. Si yo no tengo una infraestructura adecuada, si es que yo no tengo una infraestructura idónea, y no me refiero a con una infraestructura adecuada que tengamos una planta de alimentos súper automatizada o que tengamos un área súper gigantesca de procesamiento, pues no, hemos hecho nosotros implementaciones de buenas prácticas de manufactura en establecimientos que no tienen un área superior a 20 metros cuadrados, es decir, son un cuarto súper pequeñito, ¿sí? Y que han podido cumplir con los requisitos normativos y que pues con un sistema documental sólido pueden aplicar a una certificación de buenas prácticas de manufactura. ¿Ya? Entonces, esto es importantísimo. Si el sistema documental es sólido y la infraestructura está en el estado adecuado para poder manipular alimentos, entonces yo voy a poder certificar buenas prácticas de manufactura sin ningún problema. Pero si es que alguno de los dos es un punto bajo en la industria, pues vamos a tener problemas.
¿Ya? Entonces, es importante que nosotros analicemos los dos puntos. Y el tercer pilar, que es sumamente importante para que el sistema documental pueda correr en la empresa y para que la infraestructura del establecimiento se pueda conservar, es la capacitación del personal. Si es que no existe capacitación al personal que va a estar en contacto directo con el alimento, que va a tener una relación directa con el proceso, con la fabricación del alimento, nosotros no vamos a conseguir absolutamente nada. Y es acá, en el tercer pilar, en la capacitación del personal, en donde nosotros nos vamos a dar el trabajo de cambiar las malas costumbres que tienen tradicionalmente los manipuladores de alimentos, ¿no es cierto? ¿Sí? A enseñarles a manejar nuestro sistema documental y a enseñarles la importancia de conocer y de practicar en su zona o en su área de trabajo las buenas prácticas de manufactura o también, pues, para hablar de forma más directa y un peldaño más abajo, la higiene y correcta manipulación de alimentos. ¿Da? Entonces, la capacitación del personal es fundamental dentro de un sistema de buenas prácticas de manufactura. Si es que no hay capacitación, no va a haber comprensión por parte del personal operativo, y es por eso que la capacitación al personal no es que debe ser una sola vez en la vida y no se vuelve a repetir. La capacitación al personal de una empresa debe ser constante. Nosotros debemos tener un programa anual, un cronograma anual de capacitaciones en donde pues les demos, voy a decirlo de forma tradicional, les demos de una forma muy sencilla la parte teórica y la parte práctica de cómo se deberían manejar nuestro sistema de buenas prácticas de manufactura para que el trabajo de ellos también se pueda ir facilitando de mejor manera, ¿ya? Entonces, estos tres pilares son fundamentales y son súper importantes para que se pueda llevar a cabo una correcta implementación de nuestros sistemas de gestión de inocuidad alimentaria, hablando en este caso exclusivamente de las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Ya hemos llegado a los programas prerequisitos, ¿sí? Y dentro de los programas prerequisitos, que los vamos a ir viendo brevemente a cada uno de ellos, nosotros ya vamos a entender por qué es importante manejar un sistema documental, tener una infraestructura sólida y adecuada, y aparte de eso, pues el por qué necesitamos capacitar al personal. Y empezamos con el prerequisito más básico y uno de los más importantes de todos, que es la limpieza y la desinfección. Sí, en efecto, nosotros debemos tener en nuestra empresa un procedimiento de limpieza y desinfección en donde se estipule con claridad qué productos químicos yo voy a utilizar para limpiar y desinfectar mis áreas de trabajo, registros de mis limpiezas y mis desinfecciones. Yo necesito evidencia de que lo que yo estoy plasmando en un documento se está cumpliendo. Y si es que yo pongo en un procedimiento que voy a limpiar todos los días, cada que termino de producir, y no tengo registros, no tengo una evidencia de que eso se está cumpliendo, pues básicamente no estoy cumpliendo con las directrices o las obligatoriedades de mi normativa de buenas prácticas de manufactura. ¿Ya? Los prerequisitos son parte o son los que permiten llegar a las buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Si es que yo hablo de prerequisitos, en sí estoy hablando de buenas prácticas de manufactura, pero cada uno de estos prerequisitos me va a permitir a mí alcanzar como tal, ¿sí? Que las buenas prácticas o que el sistema de buenas prácticas de manufactura se cumpla de forma correcta, ¿ya? Perfecto. La higiene del personal, que es otro prerequisito fundamental y que acá también, pues, si es que nosotros nos ponemos a pensar, la higiene del personal, la forma más correcta y más adecuada de controlarla es con capacitación, ¿no es cierto? ¿Sí? Enseñarle al personal el por qué debe tener las uñas cortas, el por qué debe lavarse las manos, cuál es el objetivo de lavarse las manos, cada cuánto lavarse las manos, cómo lavarse las manos, cómo vestirse para poder entrar a la planta, cuáles son los uniformes necesarios, y todo esto debe ser controlado de igual manera, ¿no es cierto? Entonces la higiene del personal también se tiene que controlar
dentro de un sistema de gestión de inocuidad alimentaria como las BPMs, también nosotros necesitamos tener evidencia de que el personal encargado de manipular los alimentos conoce de higiene y sabe cómo practicarla para evitar contaminar nuestros alimentos. ¿Da? Entonces, la higiene del personal es otro punto importantísimo dentro de los prerequisitos. ¿Ya? El control de plagas, importantísimo también, que bajo normativa el control de plagas lo puede aplicar una empresa como tal, la misma empresa elaboradora de alimentos, o puede contratar una empresa externa que lo haga. Y pues, claro, por lo general, las empresas dedicadas a la fabricación, manufactura de alimentos, prefieren contratar una empresa externa experta en controlar las plagas, ¿no es cierto? En evitar que las plagas lleguen a tener contacto con el alimento, y si es que en algún momento pues existe presencia de plagas, poder eliminarlas. ¿Cuál es el punto importante acá? Si es que la empresa lo va a realizar de forma interna, pues debe tener un técnico, debe tener el personal completamente capacitado y que conozca respecto a control de plagas, a manejo de productos químicos para plagas, ¿no es cierto? A mapas de cordones sanitarios, en donde colocar estaciones sanitarias para poder controlar el acceso de roedores a las plantas. Y bueno, todos los puntos importantes dentro del control de plagas deben estar evidenciados en cuanto a competencia, ¿no es cierto? Entonces, para yo evitarme como tal el formar a una persona dentro de mi empresa para que pueda tener las competencias y podamos controlar plagas, las empresas por lo general deciden trabajar con empresas externas capacitadas y expertas en el manejo integrado de plagas, que es otro punto muy, muy importante, ¿sí? Es otro punto muy, muy importante dentro de los prerequisitos, ¿ya? La manipulación de productos, y acá nuevamente englobamos la higiene del personal, ¿no es cierto? Para la correcta manipulación de productos, nosotros necesitamos de limpieza y desinfección, de higiene del personal, y necesitamos también prevenir la contaminación cruzada. Entonces, cada uno de los prerequisitos se van concadenando, ¿sí? Se van concadenando, y cada uno de los prerequisitos debe ser trabajado de forma diferente y de forma adecuada para que bajo el sistema documental y bajo la capacitación que le vamos a dar a nuestro personal operativo, para que pues se pueda tomar en cuenta con claridad cómo se tienen que manipular nuestros productos, ¿ya? El que ya les había mencionado hace un momento nada más, y lo voy a repetir: la prevención de la contaminación cruzada, que es uno de los problemas más complicados que llega a tener la industria de los alimentos, porque llegar a controlar la contaminación cruzada, ¿sí? Es muy, muy, muy difícil. Y cuando nosotros lo logramos como tal, cuando logramos prevenir esta contaminación cruzada, pues quiere decir que estamos ya cumpliendo con un sistema documental sólido y que estamos capacitando a nuestro personal de forma correcta para evitar, ¿no es cierto?, temas muy sencillitos como el rascarme la cabeza porque me picaba mientras estaba trabajando y no lavarme las manos, ¿no es cierto? Y puntos así de sencillos que muchas veces para el manipulador de alimentos no tienen ningún tipo de importancia, pero que bajo la industria de los alimentos pueden llegar a tener una repercusión grave, ¿no es cierto? Entonces, la prevención de la contaminación cruzada es un punto muy, muy importante, ¿ya? El manejo y control de agua, otro punto importantísimo, ¿no es cierto? El agua es vida, y dentro de la industria de los alimentos el control del agua es fundamental, ¿no es cierto? Acá en el Ecuador el agua potable, ¿no es cierto?, bajo la normativa INE en 1108, ¿sí?, en donde se plasman todos los requisitos, tanto físico-químicos, químicos, microbiológicos, con los que debe cumplir el agua para ser considerada agua potable, ¿no es cierto? Es algo que nosotros debemos controlar internamente en nuestra empresa, en nuestras instalaciones. Debemos tener un control de agua en donde nosotros establezcamos un tiempo para poder realizar análisis de agua, ¿sí?, que podemos realizarlos en un laboratorio externo, o a su vez podemos solicitar, y esto dependerá muchísimo de la ubicación del establecimiento, podemos solicitar análisis de agua a la empresa municipal, a la empresa cantonal de agua potable que provee de agua al sector en el que yo me encuentro. ¿Ya? Entonces, este control y este manejo de agua se tiene que hacer de forma muy, muy adecuada, y claro, todo dependerá también
cómo manejemos en un procedimiento el control del agua, ¿sí? Con qué tan crítico, qué tan crítica es el agua dentro de mi proceso. Si es que yo hago, por ponerles un ejemplo, un producto como una premezcla, como una harina, ¿sí? Que son procesos secos en donde no hay contacto del alimento con agua más que para las limpiezas, ¿no es cierto? Pues tal vez el evaluar el agua pueda tener ciertos parámetros de frecuencia de análisis y de puntos de partida más que para más que para, perdón, más de que tenga una incidencia directa con el producto terminado como tal, pues para controlar temas de limpieza y desinfección, de lavado de manos, que también es muy, muy importante, ¿no? Porque si es que yo no controlo de igual manera el agua con la que estoy limpiando, el agua con la que estoy lavando mis utensilios, el agua con la que estoy mezclando mis productos químicos, también puedo llegar a tener incidencias de cuanto a contaminación cruzada. Entonces es muy importante que este manejo y control de agua lo hagamos acorde a la incidencia que llegue a tener en mi proceso, ¿no es cierto? No es lo mismo como les mencionaba hacer una harina, aquí yo haga una bebida gaseosa, aquí yo haga un jugo, ¿ya? Entonces es importantísimo que también lo evaluemos de allí de acuerdo a la matriz alimentaria. El manejo de registros, que es otro prerequisito y es fundamental, y entra nuevamente lo que les mencionaba, ¿sí? Es importantísimo que nosotros, si es que estamos involucrándonos en el mundo de las BPMs, si es que nosotros estamos empezando una implementación, pues que tengamos muy en claro que debemos manejar registros. ¿Sí? Debemos manejar registros y estos registros van a ser una evidencia cuando yo tenga una auditoría, cuando yo tenga una inspección por el ente regulador, poder evidenciar que yo estoy trabajando, que yo estoy limpiando, que estoy revisando la infraestructura de mi establecimiento, que yo estoy revisando la higiene de mi personal, que estoy capacitando a mi personal, ¿sí? Entonces, todo dependerá nuevamente del tipo de proceso y de cómo haya organizado yo mi sistema documental para manejar mis respectivos registros. Entonces, los registros son muy importantes, son fundamentales dentro de un sistema documental de buenas prácticas de manufactura. Y acá entra otro punto importantísimo, sí que es el manejo de materias primas de insumos, que es otro de los prerequisitos. ¿Y qué pasa con las materias primas de insumos? Y es lo que yo les mencionaba, si es que yo no controlo desde la producción primaria, ¿no es cierto? Lo que va a entrar a mi planta, voy a tener problemas. Entonces, el manejo de las materias primas de insumos es muy importante, ¿no es cierto? ¿Cómo va a empezar mi proceso? ¿Qué voy a utilizar en mi proceso? ¿Qué tipo de envase? ¿Los envases me están llegando bien? ¿No es cierto? Si es que yo utilizo aditivos alimentarios en mi alimento, estoy dosificando de forma correcta este aditivo alimentario en la formulación del producto, estoy utilizando la cantidad adecuada y la permitida bajo normativas internacionales, ¿ya? Pues todo este manejo de los insumos y de las materias primas, de igual manera, debe estar plasmado en un procedimiento, debe estar evidenciado en registros que a mí me permitan verificar y posterior validar que yo estoy controlando las materias primas con las que estoy elaborando y estoy procesando mi alimento, ¿ya? Y pues tocamos nuevamente el tema de las instalaciones y el mantenimiento, ¿no es cierto? Y acá no hablamos únicamente de mantenimiento de equipos, de maquinarias de nuestra planta, sino que también hablamos del mantenimiento de la infraestructura de nuestra planta. Y nosotros debemos tener programas de mantenimiento establecidos, organizados, ¿no es cierto? Acorde a las distintas actividades que se van manejando dentro de mi planta procesadora de alimentos. Este mantenimiento debe ser controlado, debe estar evidenciado, debe estar registrado. ¿Qué tipo de productos químicos estoy utilizando en el mantenimiento? ¿Qué tipo de herramientas? ¿No es cierto? ¿Cuál es el historial de mantenimiento que yo tengo para mis equipos, para mis equipos, para mis utensilios, para mi maquinaria, ¿no es cierto? Y dentro del mantenimiento se incluye también algo fundamental, que es la calibración, ¿no es cierto? Y esta calibración que principalmente aplica para equipos como las balanzas, como los termómetros, como termohidrómetros, como testos, y bueno, pues toda la variedad de equipos que a mí me van a permitir controlar la calidad de mi alimento, ¿ya?
pues también debe estar contemplado dentro de nuestros programas de mantenimiento. ¿Cada cuánto voy a calibrar? ¿Sí? ¿Cada cuánto voy a calibrar? ¿Por qué voy a calibrar? ¿Qué voy a calibrar? ¿Ya? Entonces, es importantísimo que nosotros dentro de nuestros programas de mantenimiento también podamos ir, pues, manejando, ¿sí? Un historial de cada una de las actividades que se cumplen en cuanto a la acción de mantenimiento preventivo o correctivo en nuestras maquinarias, en nuestros equipos o en nuestras instalaciones. ¿Sí? Perfecto, muy bien, excelente. Entonces, para poder ir concluyendo, ¿sí? Para poder ir concluyendo, como les mencionaba, ¿sí? Es importantísimo que nosotros contemplemos que si es que vamos a estar entrando a un programa para poder implementar estas buenas prácticas de manufactura, tomemos en cuenta varias de las directrices y de las ideas y de los puntos que hemos tratado en el transcurso de este tiempo. ¿Sí? Es muy importante que previo a nosotros certificar buenas prácticas de manufactura, pues evaluemos nuestro sistema documental, que hagamos auditorías internas, que revisemos si es que realmente estamos cumpliendo con lo que nos piden nuestras normativas para poder asegurarnos de que tenemos como tal el cumplimiento total de los requisitos estipulados en las normativas vigentes en cada uno de nuestros países. Estrategia, ¿sí? Estrategia levantó una guía de buenas prácticas de manufactura hace algún tiempo en donde se estipula en este documento, ¿sí? Que es de acceso libre y completamente gratuito para cada uno de ustedes y que lo van a poder encontrar en nuestra página web o sin ningún tipo de inconveniente. Le pueden solicitar este documento a cualquiera de los administradores de los grupos de WhatsApp en los que ustedes se encuentran, ¿sí? Y en este documento nosotros vamos a encontrar todos los puntos claves para poder implementar de forma correcta un sistema de buenas prácticas de manufactura. ¿Y por qué les mencionaba hace un momento que este documento les va a servir muchísimo? Si es que nosotros no sabemos cómo diseñar nuestra planta, con qué deben cumplir nuestras áreas internas y externas de la planta procesadora de alimento, en este documento nosotros vamos a encontrar las directrices y las recomendaciones adecuadas para un diseño adecuado de plantas. ¿Sí? ¿Con qué tipos de servicios básicos debe contar una planta procesadora de alimentos? ¿No es cierto? Y cómo controlar cada uno de estos servicios y de igual manera cuáles serían los controles en cada una de las operaciones a llevar a cabo en nuestras instalaciones. Este documento se encuentra en nuestra página web, ¿sí? En este momento les voy a escribir nuestra página web en el chat, es www.estrategia.es. ¿Sí? Si es que ustedes ingresan a nuestra página web en documentos de consulta, ¿sí? Van a encontrar todas las guías prácticas que ha levantado Estrategia, la guía práctica para protocolos, para implementación de protocolos de bioseguridad, la guía práctica de etiquetado de productos alimenticios y de igual manera la guía práctica de buenas prácticas de manufactura. Y bueno, pues de igual manera en cada uno de estos documentos van a encontrar ustedes información súper valiosa y fundamentada en normativas, no solamente de acá del Ecuador, sino pues es un compendio de varias normativas a nivel mundial. ¿Ya? Perfecto, entonces les recomiendo muchísimo que se lean este documento y este documento también lo vamos a estudiar a profundidad en el curso que vamos a dar en fechas posteriores respecto a buenas prácticas de manufactura. Va a ser un curso más largo, ¿sí? Va a llevarse a cabo en el transcurso de más días con 2 horas diarias de clase y es importantísimo que si ustedes están en un proceso de implementación, si es que ustedes quieren empezar a implementar o quieren certificar buenas prácticas de manufactura, pues tomen este curso que les va a servir muchísimo, ¿sí? Muchísimo, muchísimo. Perfecto. De igual manera, higiene del personal también se contempla acá en la guía práctica de buenas prácticas de manufactura. ¿Qué es lo que nosotros debemos tener? ¿Qué tipos de registros debemos contemplar? Un registro de visitantes, un registro de comportamiento del personal, de aseo del personal, qué tipo de enfermedades y lesiones se pueden llegar a presentar en el personal manipulador de alimentos y cómo controlar este tipo de situaciones en el personal y también cuáles son las obligaciones del personal y con qué estado de salud deben cumplir nuestros manipuladores de alimentos para poder, como tal, tener contacto directo con el producto que están elaborando.
¿sí? Lo que les mencionaba en los prerequisitos, ustedes lo van a ver acá en la guía práctica. Temas de control de materias primas e insumos. ¿Cuáles son las condiciones generales para poder controlar estas materias primas e insumos? ¿Sí? El mantenimiento y limpieza. ¿Cuáles son las condiciones para mantenimiento y limpieza? Las herramientas adecuadas para la limpieza y desinfección, los procedimientos y los métodos de limpieza más adecuados dentro de la industria de los alimentos y cómo pues establecer y estipular un programa adecuado de limpieza y desinfección. Otro de los prerequisitos que les habíamos estado mencionando acá, también lo van a poder encontrar en la guía práctica, que es el control de plagas. Y bueno, todos los prerequisitos ustedes los van a poder encontrar acá, pero bueno, pues ya va a estar mucho más detalladito para que ustedes lo puedan ir leyendo, para que lo puedan ir aplicando y de igual manera recuerden que en Estrategia no cobramos por preguntas, pueden contactarnos con todo gusto si es que tienen alguna inquietud para posterior a ello, pues si es que ustedes requieren de una asesoría como una implementación o algo más allá, pues lo podamos hacer con todo gusto, ¿sí? Como les mencionaba, para comprender de mejor manera este documento sin ningún problema, pues en el curso que vamos a dictar respecto a buenas prácticas de manufactura, vamos a analizar cada uno de estos puntos con muchísima más profundidad y muchísimo más detalle. Sí, entonces, dentro de lo que es el control de plagas, el control de accesos, las detecciones y el monitoreo de plagas dentro de la industria de los alimentos y la erradicación de las plagas en nuestros establecimientos, que es algo muy importante. Sí, tenemos acá también algo que, bueno, pues no está dentro de los prerequisitos como tal, pero pues el recall, el proceso de recuperación de productos, que es fundamental y en que varias normativas de buenas prácticas de manufactura nos lo mencionan, ¿sí? Las medidas de prevención para la contaminación cruzada. ¿Cómo controlar nuestra contaminación cruzada? La contaminación cruzada que podemos llegar a tener en nuestra planta, ¿cómo debemos controlarla? Y acá nuevamente hablamos de alérgenos alimentarios, ¿sí? Hablamos nuevamente de alérgenos alimentarios. El envasado, empaquetado y embalaje de nuestros alimentos, en qué condiciones se tiene que realizar, ¿sí? Y pues con qué requisitos debe cumplir. ¿Ya? La información sobre los productos, que es importantísimo, y acá incluimos nosotros temas de etiquetado de productos alimenticios, ¿sí? Y pues dentro de la página web también tenemos la guía de etiquetado de productos alimenticios que les va a servir muchísimo, pero la información de rotulado de productos alimenticios es muy, muy importante también, ¿sí? Las capacitaciones, ¿sí? ¿Cuáles son las capacitaciones que nosotros deberíamos dictarle al personal manipulador de alimentos? ¿Cómo establecer de forma correcta un programa de capacitación? Y pues la supervisión e instrucción, que es algo fundamental dentro de un programa de buenas prácticas de manufactura. Las referencias, como les decía, este documento es un compendio de normativas internacionales y de igual manera, pues, todas aquellas definiciones de tal vez aquellas expresiones que nosotros no podamos comprender con toda facilidad. ¿Sí? Perfecto. De mi parte, yo quiero agradecerles muchísimo por haberse conectado acá esta noche, pues a compartir un tiempito con nosotros y de igual manera, pues aprender un poquito más a profundidad respecto a buenas prácticas de manufactura. Voy a dejarle a Michelle con ustedes para que podamos dar paso a las consultas y posterior a ello, pues podamos hacer el sorteo. No se olviden, no se despeguen de acá, no se salgan de la transmisión y tampoco de la plataforma de Zoom para que puedan ganarse los premios que les va a entregar el día de hoy Estrategia. Muchísimas gracias, Michelle. Muchas gracias, ingeniero Daniel. Bueno, a continuación vamos a dar paso a todas sus consultas para nuestro ponente. Nuestro estimado César Ortega nos dice, en la legislación actual, ¿ya consideramos el cuarto peligro, que es la radioactividad? Bien, Michelle, por favor, ¿me puedes repetir la última parte de la pregunta? Se me cortó un poquito el audio. Por favor. Sí, correcto. Nos dice nuestro estimado César si es que en la legislación ya consideramos a la radioactividad como peligro. Bien, perfecto. Bueno, dentro de lo que es la legislación nacional, acá en el Ecuador,
dentro de la normativa de buenas prácticas de manufactura no se contempla como tal a la radioactividad como un peligro. Sin embargo, bajo la normativa de etiquetado de productos alimenticios acá en nuestro país, en el Ecuador, la norma INE 13341, sí, sí se contempla como tal la importancia de rotular los productos que han pasado por un proceso de irradiación como tal, que tengan una identificación. Bueno, pues el loguito de alimento irradiado, que es el que se maneja acá en la normativa de etiquetado, que pues como tal ya le puede dar una advertencia a las personas de cuáles son los tratamientos y los procesos por los que pasa el alimento, pero dentro de la normativa de BPMs como tal no se contemplan a los procesos de irradiación como un peligro. Ya, sin embargo, bajo estudios se sabe la repercusión que puede llegar a tener, entonces en la normativa de etiquetado sí se menciona que si es que el alimento es irradiado, pues debe cumplir con ciertas condiciones específicas. Muchas gracias. Tenemos nuestra siguiente consulta que nos dice, ¿el personal operativo debe realizarse análisis clínicos? Y si es así, ¿qué acciones se deben realizar? Sí, correcto. El personal manipulador de alimentos, antes de empezar a manipular alimentos, debe obligatoriamente realizarse análisis médicos, ¿sí? Y una vez que ya se encuentra trabajando, pues por lo menos una vez al año debe realizarse análisis médicos. ¿Qué análisis médicos debería realizarse? Pues tres son los más básicos y los más fundamentales. Una hematología básica, que es un análisis de sangre sencillo, ¿sí? Un análisis coproparasitario para ver si es que tenemos parásitos y un análisis de ureasa, que es básicamente un análisis de orina. ¿Ya? Entonces, estos tres análisis son los más básicos. Ahora, existen empresas que por la manipulación del producto pueden realizar a su personal análisis de KOH para determinar hongos en las uñas, que está bien, ¿sí? Lo importante es que nosotros podamos descartar cualquier mal estado de salud del personal, ¿sí? Que está en contacto directo con el alimento, que no padezcan de enfermedades gastrointestinales, enfermedades infecciosas, ¿sí? Que pueden llegar como tal a alterar al alimento y que pues de igual manera pueden llegar a transmitirse hacia el consumidor. ¿Ya? Entonces, básicamente ese es el requisito, ¿sí? Que nosotros nos realicemos como tal una vez al año análisis médicos y que estos análisis médicos, como les menciono, los tres más básicos que se utilizan acá en el Ecuador bajo normativa son los que les mencioné hace un momentito nada más. Pero es importantísimo que nos realicemos análisis médicos antes de empezar a manipular alimentos. Nuestra siguiente pregunta de nuestro estimado Freddy nos dice, ¿diferencia entre agua libre y agua ligada? Bueno, eso es una pregunta, es para tomar la lección esa pregunta. ¿Ya? Agua libre y agua ligada, sí, bueno, el agua libre como tal en un alimento, ya es el agua que puede ser eliminada con cualquier tipo de proceso térmico, ¿sí? El agua libre como tal es el agua que es visible para nosotros, para que todos me puedan entender, ¿sí? Porque veo que también tenemos personas acá conectadas que no son muy técnicas, ¿sí? Para que todos me puedan entender, el agua libre es el agua que todos podemos ver, ¿sí? Les voy a dar un ejemplo. Cuando nosotros aplastamos una naranja, ¿no es cierto? Cae el jugo de la naranja, eso es el agua libre. ¿Ya? Es el agua que puede ser fácilmente eliminada. Ya puede ser fácilmente eliminada, mientras que el agua ligada, ¿sí? Se encuentra dentro de las diferentes cortezas del alimento, ¿sí? Y que es un agua que es sumamente complicado de eliminar. Y dentro de esta agua ligada es que se empieza a hacer esta evaluación de la actividad de agua que les mencionaba hace un momento. Básicamente, el agua ligada y la actividad de agua vienen a ser en términos sinónimos, ¿no es cierto? Y tanto el agua ligada como la actividad de agua son es la cantidad de agua disponible para que un microorganismo pueda llevar a cabo reacciones en un alimento. ¿Sí? Es muy complicado llegar a eliminar el agua ligada de un alimento. Sí, es súper, súper complicado llegar a eliminar el agua ligada de un alimento porque
al encontrarse dentro de la matriz alimentaria el agua, esta agua ligada, ¿sí? Muchas veces, ni pasando por tratamientos térmicos o tratamientos de deshidratación, se puede llegar a eliminar. Y el agua queda allí, digámoslo así, eh, nosotros no la podemos sentir como tal, pero cuando nosotros como tal empezamos a realizar un análisis al alimento, ¿sí? Podemos percibir que por más seco que esté el alimento, ¿sí? Llega a tener cierta cantidad de líquido, ¿sí? Y que muchas veces este líquido está en la parte grasa del alimento o que este líquido tiene proteínas, pero básicamente esa es la diferencia. El agua libre es muy fácil de eliminar en el alimento, ¿sí? Y el agua ligada o esta actividad de agua que yo les mencionaba es la que utilizan los microorganismos para poder llevar a cabo sus reacciones, ¿sí? Nuestra siguiente consulta nos dicen en Facebook Live los mantenimientos cada qué tiempo se dan en la infraestructura. Bien, bueno, el programa de mantenimiento como tal debe estar estipulado de forma anual. Ya, ahora, ¿qué tipo de mantenimiento yo le voy a dar a la infraestructura? Es muy importante. ¿Ya? Y todo dependerá inclusive del trabajo y el tipo de proceso en la industria. ¿Ya? Entonces, yo voy a planificar un mantenimiento de mi infraestructura de forma anual. No sé, en el mes de enero yo voy a hacerle mantenimiento, una limpieza al techo, ¿no es cierto? Voy a ver que no existan agujeros, que no existan goteras, que las mallas de los eólicos estén limpias, ¿ya? En el mes de octubre voy a revisar que el piso de mis instalaciones no tenga rajaduras, que no se esté despostillando. Todo dependerá del trajín y del proceso como tal, pero las áreas de infraestructura tienen que revisarse por lo menos cada 6 meses, ¿no es cierto? Por lo menos cada 6 meses para que nosotros podamos determinar si es que llega a existir algún tipo de problema, no sé, se alojó una plaga en mis instalaciones, yo tengo un techo falso en la planta procesadora de alimentos y yo nunca revisé el techo falso, nunca me fijé, es más que sobre el techo yo ya tenía polvo, tenía cucarachas y tenía un millón de cosas más. Entonces, por lo menos, ojo, por lo menos cada 6 meses dentro de mi cronograma yo debo estipular revisiones diferentes a cada una de las áreas dentro de mi planta procesadora de alimentos. Nuestra siguiente consulta nos dice nuestro estimado Freddy, manual de calidad es lo mismo que tener todos los procedimientos o registros. Sí, bueno, básicamente si es que nosotros hablamos de un manual de calidad, estamos hablando básicamente, únicamente, y perdón que lo repita tanto, sí, pero estamos hablando únicamente de los procedimientos de control de calidad. ¿Ya? Ese es el manual de calidad. Un manual BPM engloba todos los procedimientos, todos los registros, todos los instructivos, pero el manual de calidad como tal engloba únicamente los procedimientos de control de calidad, los registros de control de calidad, lo que yo utilizo para poder hacer el control de calidad en mi empresa. ¿Ya? Entonces, el sistema documental de buenas prácticas de manufactura está dividido por manuales. Entonces, yo tengo el manual de materias primas, el de producto terminado, el de control de calidad, o el de calidad, el de producción o el de operaciones de producción, y en cada uno de en cada uno de estos manuales están incluidos procedimientos correspondientes al área. Entonces, por ejemplo, en el manual de control de calidad o en el manual de calidad yo tengo calidad del agua, control de plagas, ¿no es cierto? Manejo de alérgenos alimentarios, en sí, control de calidad, ¿no es cierto? La calidad de nuestras materias primas, pero básicamente, si es que hablamos de un manual de calidad, es únicamente hacia las etapas de calidad de nuestro proceso productivo. Y como les menciono, el general como tal es el manual BPM, ¿sí? La siguiente consulta nos dice cuáles son los pasos para certificar BPM en las industrias de alimentos. Bueno, el paso principal como tal es que nosotros podamos realizar la implementación, ¿no? La implementación tanto del sistema documental como pues la implementación de la infraestructura adecuada bajo la normativa. Una vez que nosotros cumplimos
con la implementación del sistema documental y con la infraestructura que se encuentre en un estado óptimo para poder manipular alimentos, ¿sí? Nosotros aplicamos a una auditoría de certificación. Acá en el Ecuador, el ente regulador de las certificadoras es el SAE, ¿no es cierto? La Secretaría de Acreditación Ecuatoriana. Actualmente en el Ecuador existen alrededor de 12 empresas certificadoras como tal. Estas empresas certificadoras no pertenecen como tal al ente regulador sanitario. Son empresas completamente externas que van, hacen una auditoría, ¿no es cierto? Hacen una auditoría y dicen, bueno, la empresa Daniel Espinosa cumple con todos los requisitos de la normativa, tenga su certificado BPM. ¿Ya? Entonces, la empresa certificadora como tal revisa el cumplimiento normativo en la parte documental y en la parte de infraestructura y partiendo de ello emite un certificado de BPM. ¿Ya? El ente regulador sanitario, acá en el Ecuador, el ARCSA, recibe las actas de inspección, los informes de auditoría, los revisa y valida que en efecto la empresa certificadora haya hecho la revisión del cumplimiento de los requisitos normativos. Y una vez que esta empresa, perdón, una vez que el ARCSA acá en el Ecuador o el ente regulador sanitario hace la revisión de estos documentos, pues valida que la empresa cumple con los requisitos estipulados en la normativa de buenas prácticas de manufactura, ¿sí? Y pues a la empresa como tal le emite una orden de pago para que se genere acá en el Ecuador el código BPM. Sí, que es el codiguito del certificado de buenas prácticas de manufactura ya homologado con el sistema de ARCSA. ¿Ya? Entonces, una vez que la empresa paga o cancela la tasa de la certificación de buenas prácticas de manufactura bajo la normativa de ARCSA, ¿sí? Pues ARCSA habilita la plataforma BPM, que es un sistema en el que nosotros ingresamos los productos que vamos a comercializar, cómo vamos a lotizar estos productos, con qué etiquetas va a salir este producto al mercado. ARCSA revisa esta información y aprueba la comercialización del producto. En un breve resumen, ese es el modo de obtener una certificación BPM. Sí, yo puedo certificarme BPM y nunca obtener el código BPM, puede ser, sin ningún problema, pero para darle un valor comercial y la legalidad a todos los productos como tal, ¿sí? Y que yo no tenga que estar sacando notificaciones sanitarias de todos mis productos, tengo que homologar mi certificado BPM con el sistema de ARCSA y con este código BPM yo puedo comercializar bajo mi línea de producción la cantidad de productos alimenticios que yo tenga disponibles. ¿Ya? Entonces, básicamente, y haciéndole un breve resumen, ese es el proceso para poder llegar a la certificación. Nuestro estimado Eduardo nos pide que por favor le repitamos la información dónde puede encontrar esta guía de BPMs levantada por estrategia. Claro que sí, con todo gusto, mi estimado Eduardo. La guía práctica para buenas prácticas de manufactura se encuentra en nuestra página web. Les voy a escribir nuevamente la página web acá en el chat. Y Michelle, si es que puedes mandarnos también al chat el link directo de acceso a la página web, sería buenísimo para que lo puedan revisar nuestros participantes. Nuestra página web es www.estrategia.es. ¿Ya? Entonces ustedes ingresan a nuestra página web y hay una pestañita en la página web que está en la página principal, dice documentos de consulta. Si ustedes dan clic sobre documentos de consulta, se les va a desplegar tres opciones: la guía práctica para protocolos de bioseguridad, la guía práctica de etiquetado de productos alimenticios y la guía práctica de buenas prácticas de manufactura, valga la redundancia. ¿Ya? Entonces, la pueden descargar, como les decía, es de acceso libre. De igual manera, en nuestra página de Facebook también se encuentra un link de descarga de esta guía práctica y la otra opción es que puedan contactar a cualquiera de los administradores del grupo de WhatsApp para que les haga llegar esta guía sin ningún problema. ¿Sí? Y tenemos otra consulta que nos dicen, en el caso de proveedores de materia prima, agrícola o pecuario, para la industria alimentaria, ¿debe contar con buenas prácticas agropecuarias? ¿Estas prácticas son similares a los principios de las buenas prácticas de manufactura? Bueno, no son
no son como tal similares. O sea, el objetivo como tal es exactamente el mismo. ¿Sí? Tanto en las buenas prácticas de manufactura como en las buenas prácticas agrícolas o las BPAs, ¿no es cierto? El objetivo es exactamente el mismo, mantener la inocuidad del producto a lo largo de toda la cadena, ¿ya? Sin embargo, acá en nuestro país estas buenas prácticas agrícolas no están reguladas por ARCSA, sino por Agrocalidad, que es un ente regulador diferente, es el ente regulador de toda la parte de la producción primaria, de la parte agrícola, de la parte ganadera, bueno, toda esa parte de la producción es regulada por Agrocalidad, ¿ya? Eh, realmente dentro del sistema de buenas prácticas de manufactura no se contemplan, perdón, puntos de buenas prácticas agrícolas o de BPAs, nada que tenga que ver con eso. ¿Sí? Entonces, es una normativa totalmente diferente de implementación y de aplicación, ¿sí? A las buenas prácticas de manufactura. Las buenas prácticas de manufactura, si bien es cierto, me solicitan controlar estas materias primas que pueden ser de producción agrícola, de producción ganadera, ¿sí? Dependiendo del producto. Sin embargo, no se inmiscuyen como tal en el control en el control de este tipo de alimentos agrícolas. ¿Ya? Entonces, es una normativa diferente, el ente regulador es diferente. En el caso de las buenas prácticas agrícolas, no las certifica una empresa certificadora como en el caso de las BPMs, las certifica como tal el ente regulador, que es Agrocalidad. Entonces, Agrocalidad va a las parcelas o va a la finca o va al lugar, ¿no es cierto? Revisa que estemos cumpliendo con la normativa de buenas prácticas agrícolas y pues partiendo de ello, sí, se dirige hacia la certificación, ¿ya? Y no se manejan tampoco un código como en el caso de las buenas prácticas de manufactura, ¿ya? Otro punto y que sí puede llegar a ser similar es el tema de la normativa orgánica en nuestro país. Nosotros tenemos vigente una normativa orgánica para la producción de alimentos orgánicos en donde ¿sí? Se inmiscuye como tal en la producción, en la manufactura, en la elaboración del alimento, se inmiscuye agrocalidad, ¿ya? Y allí no entra ARCSA por ningún motivo. Entonces, sí, en el único punto en donde ingresa agrocalidad a la parte de manufactura en la industria como tal es en la producción orgánica. ¿Ya? Entonces, se hace la trazabilidad de la parte orgánica en la primera etapa de la cadena alimentaria, en la parte de la manufactura, en la parte de la comercialización y en la parte de la venta al consumidor. Pero también es una normativa diferente, ¿ya? Entonces, son normativas completamente distintas. Otra consulta de Facebook Live nos dicen, ¿quién debe hacer estos registros? ¿En qué momento y en qué lugar? Bueno, los registros como tal dentro del sistema de buenas prácticas de manufactura se tienen que hacer en la empresa, ¿sí? Cada que se cumplen las actividades para las que se ha destinado el registro y quién, pues eso ya lo determinará la empresa. Puede ser el personal operativo, puede ser el jefe de producción, el jefe de calidad, por ponerles un ejemplo. Yo soy jefe de calidad de una empresa. Entonces, como jefe de calidad, tengo dentro de mis funciones la obligatoriedad de llevar los registros de higiene del personal. Entonces, una vez al día, yo bajo a la planta procesadora de alimentos y pues me empiezo a fijar que todos estén bien uniformados, bien puestos la cofia, que nadie tenga maquillaje, que nadie tenga aretes, que nadie tenga pintadas las uñas, ¿no es cierto? Y pues esto lo registro, hago una revisión. ¿Ya? Entonces, los registros como tal, ¿en dónde se tienen que llenar? In situ, en la planta. Mientras se van llevando las acciones para poder manipular alimentos, ¿sí? Yo tengo que estar registrando lo que se tenga que registrar. Un ejemplo clarísimo, ¿no es cierto? Todos los martes a las 10 de la mañana yo recibo materia prima. ¿Cierto? Les puse en la charla les había puesto el ejemplo de que yo hago papas, ¿cierto? Entonces, todos los martes a las 10 de la mañana yo recepto 4 quintales de papas. Estoy hablando de algo súper chiquitito, ¿no? Recibo 4 quintales de papas. Entonces, todos los martes a las 10 de la mañana, yo debo bajar a receptar las papas con mi registro de recepción de materia prima en la mano, ¿no es cierto? Para revisar cómo me están llegando las papas,
cuántas papas me llegaron, de los 4 quintales, cuántas papas estuvieron podridas, cuántas no estuvieron podridas, qué revisé, cuánto muestré, todo dependerá del proceso como tal, ¿sí? Y pues como les menciono, ¿quién debe llenar estos registros? El líder de cada uno de los departamentos o el responsable de cada una de las actividades, ¿sí? Otra consulta que tenemos, nuestro estimado Freddy nos dice, si no se pasa a primera instancia con la empresa certificadora para obtener el certificado BPM, ¿hay otra oportunidad? Sí, bueno, a ver, si es que como tal yo fracaso, lo voy a poner así, yo fracaso en mi auditoría de certificación porque, no sé, me encontraron una no conformidad mayor o una no conformidad crítica, ¿ya? Sí, me da la empresa certificadora a mí un plazo de tiempo para cerrar esa no conformidad y volverme a hacer la auditoría. ¿Ya? Todo dependerá de la criticidad de la no conformidad que me encontraron. Les pongo un ejemplo. Llegó la auditora, ¿no es cierto? Y antes de empezar a auditar vio que se cruzó un roedor de un lado al otro en la planta. ¿Ya? Eso es una no conformidad crítica. Entonces, el ente certificador o el organismo de inspección tiene la facultad de parar la auditoría, decirle, bueno, usted tiene plagas, por favor, ¿sí? Usted tiene 15 días para sacar las plagas de aquí y yo vengo en 15 días y le hago la auditoría. ¿Ya? Entonces, todo este punto de las no conformidades dependerá, ¿sí? Una empresa puede pasar sin ningún problema la auditoría con no conformidades menores, siempre y cuando sean menores. ¿Ya? Esto también lo vamos a explicar con mayor profundidad en el curso que vamos a dar en las próximas fechas, ¿sí? Pero uno puede pasar la auditoría con no conformidades menores. Si es que yo ya tengo no conformidades mayores o no conformidades críticas, todo dependerá del criterio técnico que tenga el auditor para pararme la auditoría y decirme, bueno, vas a tener 15 días para cerrarme esta no conformidad porque es crítica, o vas a tener un mes para cerrarme esta no conformidad, ¿ya? Entonces, todo dependerá del criterio técnico del auditor. Pero sí, hay otra oportunidad. Si es que yo no paso, hay otra oportunidad, ¿ya? Todo, como les menciono, todo dependerá de de qué tan grave sea la no conformidad, perdón, que me encontraron. Y tenemos nuestra última consulta de nuestro estimado Ricardo que nos dice, ¿los formatos los realiza la empresa o existen ya formatos para BPMs autorizados? Sí, bueno, los formatos como tal, bueno, en la guía práctica de buenas prácticas de manufactura ustedes van a encontrar varios formatos, pero no existe un documento, no existe una guía como tal en la que me digan, a ver, para el procedimiento de limpieza y desinfección tú debes tener esto, esto y el otro. No, los formatos los realiza la empresa acorde a las actividades que se ejecutan en la empresa, acorde a la realidad de la empresa. Entonces, y también acorde al criterio técnico del ingeniero en alimentos o de la persona encargada de calidad o de producción en la empresa. ¿Ya? Entonces, no existe un formato establecido o aprobado por BPMs. Existen distintos tipos de formatos, distintos tipos de orden dentro de los formatos, pero más allá de eso, no hay ningún problema con respecto a el formato que se utilice para el levantamiento documental. Por acá había una pregunta que nos hacía Freddy de un producto orgánico, Michelle. Sí, correcto, justo ahorita lo acabé de ver. Nos dice que para un producto que sea orgánico, ARCSA solicita un certificado al obtener notificación sanitaria. Sí, correcto. Me parece muy importante esta pregunta. Muchísimas gracias, Michelle. Muchísimas gracias a Freddy. También me parece que nos hizo la pregunta. En efecto, ARCSA, si es que yo voy a obtener una notificación sanitaria y coloco dentro del formulario para obtener la notificación sanitaria que mi producto es orgánico, ARCSA a mí me va a pedir el certificado que avala, o bueno, el certificado emitido por Agrocalidad que avala que yo cumplo con la normativa orgánica del Ecuador. ¿Sí? Me va a pedir el certificado orgánico de mi producto. Los certificados orgánicos se emiten por producto. ¿Ya? El certificado BPM se emite por línea de producción. Ahí hay una gran diferencia. Entonces, si es que yo hago papas fritas orgánicas, ¿ya? Y yo quiero obtener la notificación sanitaria, yo debo presentarle al ARCSA el certificado orgánico de mis papas fritas, ¿ya? ¿Y cómo lo obtengo?
cumpliendo con la normativa de agrocalidad y posterior a ello, pues pasando por la auditoría de certificación orgánica. Otra consulta en Facebook Live nos dicen la capacitación de BPMs al personal que está directamente inmerso en los procesos, ¿cada cuánto tiempo deben dictarse? Bien, perfecto. Bajo normativa como tal, las capacitaciones deben dictarse por lo menos una vez al año. ¿Sí? Entonces, bajo normativa, las capacitaciones tienen que dictarse por lo menos una vez al año. Si es que por A o B circunstancia yo no he planificado mis capacitaciones, ¿sí? Anuales o no he planificado ningún tipo de capacitación, sí tengo que hacerlo por lo menos una vez al año. Y puede ser distribuido en el tiempo, no sé, en el mes de febrero yo voy a hablar de limpieza y desinfección, en el mes de marzo voy a hablar de contaminación cruzada, en el mes de septiembre voy a hablar de higiene del personal, todo dependerá de cómo nos organicemos, pero por lo menos una vez al año debe existir una capacitación de buenas prácticas de manufactura. Tenemos otra consulta que nos dice si es que los productos químicos utilizados deben ser validados siempre. Sí, a ver, bueno, ¿cómo nosotros podemos validar el producto químico con las fichas técnicas del producto químico y verificando que el producto químico tenga los permisos para ser comercializado? Una notificación sanitaria. ¿Ya? Ahora, lo que debemos validar nosotros es la limpieza que se hace con estos productos químicos. No como tal el producto químico, sino la limpieza. Es decir, una vez al año yo debo realizar un hisopado, se me ocurre en este momento, del mesón de acero inoxidable en el que yo hago el pan, ¿no es cierto? Debo hacer un hisopado de esa superficie y mandar al laboratorio para ver si es que hay allí microorganismos o no hay. ¿Ya? Entonces, esa es la forma correcta y así ya, y de esta manera a mí también me sirve para revisar si es que el producto químico que yo estoy utilizando es el adecuado. ¿Ya? Y pero, pues para respaldar la información del producto químico, yo únicamente bajo mi sistema documental debo tener las fichas técnicas del producto químico, ¿no es cierto? Las fichas técnicas, las hojas de seguridad, las notificaciones sanitarias, ¿no es cierto?, para que el producto pueda ser utilizado de forma legal, digámoslo así, en el país también, ¿no? Correcto. Nuestra siguiente consulta de nuestra estimada Victoria nos dice cuál es la diferencia entre notificación sanitaria y código BPM. Bueno, la notificación sanitaria como tal a un producto, aplica a un solo producto y yo no necesito cumplir ni certificar, bueno, necesito cumplir con prácticas correctas de higiene para poder obtener una notificación sanitaria. Sin embargo, yo no tengo que pasar por un proceso de auditoría para que me entreguen una notificación sanitaria. Sí, entonces, la notificación sanitaria como tal es un documento en el que yo le aviso o le comunico a ARCSA que quiero comercializar, un ejemplo, papas fritas, ¿cierto? Y pues ARCSA a mí me autoriza a comercializar ese producto y me emite la notificación sanitaria. Mientras que el código BPM como tal, ¿ya? Se obtiene cuando yo certifico buenas prácticas de manufactura y este código BPM no aplica para un solo producto, aplica para una línea de producción. En esta línea de producción puede haber 10, 15, 20, 40, 60, 100 productos sin ningún problema que van a utilizar el mismo código BPM. Y pues para yo obtener este código BPM tengo que pasar por un proceso de auditoría, cumplir con, acá en el Ecuador, con la resolución ARCSA 067, ¿no es cierto? Y pagar la tasa de mi certificación BPM, ¿no? Otra consulta nos dice nuestro estimado Freddy, declarar un producto como orgánico es lo mismo decir libre de aditivos. No, no, realmente bajo normativa de etiquetado, ¿sí? Un producto orgánico, acá en nuestro país, en el Ecuador, únicamente producto orgánico, aquel que cumple con la normativa orgánica, es decir, ¿sí? Es decir, que se procesa bajo condiciones orgánicas, se utilizan productos químicos de limpieza en la línea de producción que no le hagan daño al producto. ¿Sí? El producto orgánico como tal es una declaración regulada. Si es una declaración regulada, yo no le puedo poner a cualquier producto orgánico, pero a un alimento que no tiene aditivos alimentarios, le puedo poner libre de aditivos alimentarios sin ningún problema.
¿ya? Entonces, no hay ningún problema si es que yo coloco en mis 15 productos libres de aditivos alimentarios porque no tienen aditivos alimentarios, pero yo no puedo poner en todos mis productos la expresión orgánico si es que no tengo la certificación orgánica. Otra consulta de nuestro estimado Eduardo nos dice qué tanto varían las BPMs en alimentos y en la industria farmacéutica. Bueno, es una muy buena pregunta. Bueno, las normativas son completamente distintas y siéndole muy honesto, mi estimado Eduardo, siéndole muy honesto, las PPMs aplicadas a la industria farmacéutica son mucho más rígidas que las BPMs aplicadas a la parte de alimentos. Sí, las BPMs aplicadas a la industria farmacéutica, bueno, van por otro camino, van por otro sentido, pero son mucho más rígidas, ¿sí? En cuanto a temas de mapeo térmico, en cuanto a manejo de materias primas, en cuanto a empaquetado, en cuanto a etiquetado, ¿sí? Sí hay una diferencia bastante abismal, diría yo, ¿sí? Hay una normativa y la otra. La normativa de la industria farmacéutica es mucho más rígida, es mucho más... eh, es menos permisible que la normativa en la parte de alimentos. Entonces, sí difiere en ciertos puntos, tal vez coincida en ciertos procedimientos a aplicar, pero básicamente es lo mismo. El objetivo como tal es precautelar esa inocuidad. Ahora, la aplicación normativa como tal, sí, con base a requisitos, sí es bastante distinta. Otra consulta en Facebook Live, nuestro estimado Oscar nos dice si es que las BPM solo se aplican a plantas que procesan alimentos o también a otras plantas. Sí, bueno, la normativa de BPMs habla de establecimientos de alimentación colectiva, habla de plantas procesadoras de alimentos, habla de establecimientos de comercialización y distribución de alimentos, ¿sí? Y habla de bodegas de almacenamiento de alimentos también, ¿ya? Entonces, la normativa aplica para todos estos establecimientos, no únicamente para la planta procesadora de alimentos, ¿sí? Entonces, también las bodegas, las bodegas en las que se almacenan alimentos, eh, los establecimientos de alimentación colectiva, ¿sí? Y todos aquellos que tengan contacto directo con el alimento como tal o cada uno de los establecimientos, independientemente de la actividad, deben cumplir con las BPM, ¿no? De igual manera, hay ciertos puntos dentro de la normativa como el transporte, ¿ya? Entonces, se necesita cumplir también con la parte de transporte de los alimentos. Entonces, todo es algo que se va concadenando. Uh -huh.